Estas cadenas industriales son un componente mecánico compuesto por eslabones que a través de su funcionamiento o engranadas en dos piñones, un piñón que normalmente lo llamamos un piñón conductor y un piñón conducido, nos permiten tener una potencia o una transmisión de potencia de acuerdo a múltiples aplicaciones que vamos a encontrar en las aplicaciones de nuestros clientes o en las plantas de nuestros clientes y que son de un trabajo muy específico. Como pueden ver, entonces una cadena está formada por múltiples eslabones enlazados entre sí y vamos a ver cuál sería como la funcionalidad de una cadena en las diferentes aplicaciones. Como bien decía, en todas las aplicaciones tendremos un piñón motriz que es como el piñón tractor, el que produce la tracción en la cadena, y un piñón que será conducido por esa tracción. Las cadenas estarán sujetas a una tensión o a un proceso de tensión durante toda la ejecución de la fuerza del piñón inicial para así desarrollar como la transmisión de potencia que requiera la máquina inicial o la máquina que tenga el cliente. En la industria o en todos nuestros clientes, en todos los clientes que tenemos, vamos a encontrar múltiples aplicaciones con una gran cantidad de cadenas para muchísimas cosas. Encontraremos cadenas para transportar cosas, encontraremos cadenas simplemente para transmitir potencia, encontraremos cadenas que recorran largos espacios, otras que recorran pocos espacios. Todo esto lo vamos a ir aprendiendo en la medida que vayamos conociendo las aplicaciones de nuestros clientes y podamos identificar qué función tiene cada cadena. ¿Cuáles son las principales ventajas para la utilización de una cadena? Bueno, una cadena básicamente, como les decía, va engranada en dos piñones, ¿cierto? Porque se requiere que su engranamiento sea en un piñón inicial y en un piñón secundario para que la tracción se pueda dar de la manera correcta. Una cadena, podemos decir que no presenta un deslizamiento porque una cadena va engranada en dientes de un piñón que le permiten estar constantemente en movimiento en una dirección sin presentar como deslizamientos o lo que llaman como que se devuelva la cadena, por decirlo así, porque siempre va a estar engranada en esos dientes de ese piñón. Las cadenas siempre son una forma compacta que no requiere tensión inicial como el caso de las correas que requieren ser tensionadas para poder tener un servicio de transmisión de potencia adecuado. Si las cadenas están bien diseñadas, pues serán mucho más duraderas que las correas, pues porque el mismo material con el que están compuestas las cadenas, que es normalmente hierro, acero, entonces tienden es menos la tendencia a su desgaste, menos la tendencia a tener que cambiar una cadena siempre y cuando se lleve un adecuado mantenimiento de estas piezas. Las cadenas siempre permiten trabajar a menores distancias entre centros de poleas con una consiguiente ventaja económica, que como les decía, muchas cadenas están, todo esto es de acuerdo a las aplicaciones, pero muchas cadenas tienen que ver con las distancias que recorren en las aplicaciones. Ustedes van a encontrar aplicaciones donde hay una cadena recorre tramos muy largos, otras donde recorren tramos muy pequeños y así sucesivamente. Cuando se presenta una rotura de cadena o que sea necesario el cambio de una cadena, pues es mucho más fácil desarmar una cadena que por decir, comparándolo con un proceso de transmisión de potencia a través de correas, porque es fácil desarmar una cadena. Como les dije, una cadena está compuesta por eslabones, que más adelante vamos a ver cómo se desarmaría una cadena en caso tal de que haya lugar a eso en la aplicación, por ejemplo. Es de fácil desmontaje o fácil de desarmar los eslabones debido a la forma en la que están conectados entre sí. Son poco sensibles al medio en el que trabajan. Esto lo podríamos entender como la durabilidad a la que están diseñadas, para la que están diseñadas, por lo mismo, por su material. No es lo mismo poner a trabajar en transmisión de potencia a una cadena de un material de acero, a una correa que muchas veces es, entre otros materiales, de caucho, ¿cierto? Así como tenemos ventajas en la utilización de las cadenas, también tenemos desventajas en el uso de estas. Por ejemplo, solo aplica cuando el uso de estas cadenas solo es aplicable cuando los ejes son paralelos, pueden ser varios. Es decir, una cadena puede estar montada
en varios ejes o varias ruedas dentadas, pero tiene una condición. Esas siempre tienen que estar como alineadas, es decir, estar en el mismo plano de montaje. ¿Por qué? Porque si yo tengo una cadena y la cadena no está correctamente alineada o esos ejes no están correctamente alineados, yo puedo tener un fuerte daño de esa cadena porque las cadenas, no sé si ustedes han visto que cuando uno coge una cadena, por ejemplo, los que han tenido contacto con cadenas de motos, las cadenas son rígidas en el sentido de que yo puedo enrollar una cadena y sus eslabones me permiten enrollar una cadena, pero si yo voy yo cojo una cadena recta y trato de doblarla, es una cadena totalmente rígida. Entonces, si yo monto una cadena donde no hay un adecuado alineamiento de los ejes en los cuales están montados los piñones, pues puedo producir un daño muy fuerte porque la cadena va a soportar unos desgastes o va a estar expuesta a unos desgastes mayores e incluso puede ocasionar daños muy fuertes en una máquina. Entonces, una desventaja es que es una cadena siempre debe estar muy bien alineada en dos o varios eh, ejes. A diferencia que de una correa, una transmisión por correa, que como sabemos el caucho es un poco más endeble, entonces soportaría, digamos, estas desalineaciones de mejor manera. Preferentemente los ejes deben ser horizontales para evitar el uso de apoyos laterales para la cadena. Como les decía, la cadena no puede soportar, como por decirlo así, eh, impactos de lado o fuerzas de lado, no. La cadena siempre va a estar expuesta a tener una tensión por la forma en la que obtiene la tracción, que es en un solo sentido, ¿cierto? En la medida que es conducida por un piñón que lleva la transmisión. Son más costosas que las transmisiones de correas y en la mayoría de las veces una cadena pues tiene más costo que la transmisión por correa porque la transmisión por cadena pues requiere de una cadena con un material más costoso que es el acero y además de eso engrana en piñones que tienen un tratamiento específico a diferencia de las correas que pues encontramos como un tipo de piñón que normalmente se denomina polea o es como pues diferente, ¿cierto? Necesitan un buen mantenimiento, sí. Las cadenas, como todo elemento mecánico, pues requiere de un mantenimiento específico, hacer limpiezas periódicas, mantenimientos periódicos programados, una lubricación adecuada, porque si no, pues, si no tenemos, por ejemplo, una lubricación adecuada en las cadenas, pues nos encontraríamos con problemas muy grandes, como lo que tiene que ser, ver con el desgaste por fricción, ¿cierto? Las cadenas siempre van a estar en contacto con un piñón, con una rueda dentada del mismo material de la cadena, lo que puede generar una alta exposición a la fricción y el desgaste. Entonces, tener un mantenimiento adecuado sobre esos elementos es lo más importante. Y las cadenas, como están expuestas todo el tiempo a un proceso de tensión, ese proceso de tensión hace que las cadenas sufran alargamientos. Alargamientos quiere decir que una cadena, en la medida que es usada, sus placas pueden ser extendidas y pueden llegar al momento de tener una holgura en el que, por ejemplo, ya no case la cadena o la cadena está floja, como cuando vemos, por ejemplo, en las motos que la cadena se aflojó y requiere de ser apretada, ajustada, todo eso. Cuando una cadena se alarga, es importante tener en cuenta un primer tip. Las cadenas, cuando superan el 3% de su alargamiento, necesariamente tienen que ser cambiadas. ¿Cómo así que el 3% de alargamiento? Ejemplo, si una cadena mide 5 metros y durante su proceso de tracción, durante su proceso de tensión, se alargó por todo lo que tiene que ver con las fuerzas de impacto, con las fuerzas a las que está expuesta durante la transmisión, pues entonces la cadena, podemos decir que el 3% de ese, si la cadena inicialmente medía 5 metros y después de desmontarla o tomar una segunda medida, mide un 3% adicional, esa cadena ya no está cumpliendo con su función adecuada y ya no es adecuada para continuar haciendo su tarea. Entonces es necesario reemplazarla. ¿Cuáles son las partes de una cadena? ¿De qué se compone una cadena?
Una cadena está compuesta básicamente por un eslabón interno y un eslabón externo. Los eslabones internos son aquellos que cumplen esa función importante de transmitir potencia, o sea, hacer como el trabajo ya de lo que tiene que ver la cadena. La unión de estos dos eslabones, tanto el interno como el externo, ya son quienes forman la cadena, quienes construyen la cadena en la medida que se enlazan entre sí. Las partes de una cadena entonces tenemos chapetas, conocidas como chapetas, mallas, placas. Chapetas, mallas, placas. Son como las paredes de la cadena. La parte que soporta como la tensión y conforma el largo de la cadena. Tenemos placas interiores y placas exteriores. Las placas interiores componen el eslabón interior. Tenemos las placas, bujes, pasadores y rodillos. Tenemos acá entonces que las placas soportan la tensión de la cadena en la medida que transmiten el torque, o sea, la fuerza de transmisión. El casquillo, vemos entonces acá, el casquillo, a ver, las cadenas que nosotros traemos son cadenas de rodillos. ¿Cómo así que cadenas de rodillos? Cuando hablamos de cadenas de rodillos o cuando hablamos de rodillos, pues inmediatamente podemos imaginarnos que es un elemento que rueda sobre algo, ¿cierto? Entonces, las cadenas son elementos compuestos por placas que conforman eslabones y esos eslabones están unidos entre sí por unos pasadores. Entre esos o sobre esos pasadores va montado un casquillo, es decir, el pasador pasa a través de un casquillo y sobre ese casquillo hay un rodillito, que ese rodillito es quien como rueda sobre el piñón en la medida que está montado o engranado en los dientes. Tenemos acá entonces como una parte más detallada sobre lo que es la malla. Decíamos entonces que la parte más conocida como placa o malla, muchas ocasiones encontrarán más malla, placa, es la parte de la cadena que soporta la tensión que se aplica sobre la cadena. Normalmente es una carga repetida, a veces acompañada de impactos. Como les decía, cuando la cadena o cuando la cadena está expuesta a impactos de tracción, que puede ser arranques o ante un eventual frenado del piñón que transmite la fuerza inicial, pues la cadena o esta placa está soportando todo el tiempo esos, por decirlo así, esos jalonazos. Entonces la placa es la que siempre soportará esa fuerza de impacto o esa tensión que hay ahí y siempre está expuesta a resistir sobre las fuerzas dinámicas de la carga o lo que transmiten esos impactos. El pasador, decíamos entonces que el pasador es lo que une los eslabones, ¿cierto? Lo que une un eslabón con otro. Pero ¿qué es el pasador o qué nos permite tener el pasador? ¿Qué soporta el pasador? El pasador está sujeto a fuerzas de cizallamiento. Cuando hablamos de fuerzas de cizallamiento es que el pasador está, lo que les decía ahora, que la cadena puede estar como sujeta tanto a tensiones de tracción como a impactos por los lados, y esos impactos por los lados hacen que la cadena sea como el efecto que llamamos como culebrilla, ¿cierto? Como ir de un lado a otro. Y estos eslabones sufren cuando se presenta estas ocasiones de culebrear, que la cadena culebre, ¿cierto? Porque pues como son pasadores rígidos, pues están expuestos a sufrir todas esas fuerzas. Al mismo tiempo, pues forma una pieza que soporta las cargas junto con el casquillo. Decíamos que sobre el casquillo va un rodillo. Y estos dos elementos, tanto casquillo como rodillo, pues van montados principalmente sobre este pasador que une los eslabones, ¿cierto? Ahora sí, entonces tenemos el casquillo. El casquillo básicamente entonces es como lo que conforma el eslabón. Es decir, si tomamos dos placas, una al lado y lado, y las unimos con un casquillo, vemos que los casquillos son huecos. A través de esos casquillos es por donde se introducirá el pasador que unirá finalmente
dos eslabones, y sobre este casquillo irá montado el rodillito. El casquillo siempre está sujeto también a fuerzas complejas que provienen de todas las piezas, porque el casquillo, digámoslo así, es lo que está entre la mitad de todo, ¿cierto? Tiene entonces tendencias a sufrir desgaste por las fuerzas de cizallamiento que se esté presentando en los pasadores que están pasando, valga la redundancia, a través de ellos, además de esas constantes cargas que se están apoyando sobre el rodillo. El rodillo, vemos entonces ya es como la parte libre que rueda sobre el casquillo y es entonces quién va engranado como tal, quién va encajadito entre los dientes del piñón. De esta forma, este rodillo siempre está sujeto a las cargas de impacto. ¿Por qué? Porque son los que normalmente, en la medida que los piñones van transmitiendo su fuerza, pues van siendo engranados y en la medida que van siendo engranados, van siendo golpeados sobre los espacios o sobre los dientes del piñón. Estos rodillos siempre van apoyados sobre los dientes en la medida que el piñón va entrando y saliendo. En la medida que la cadena va cumpliendo su ciclo de ir transmitiendo y girando, estos piñones siempre, estos rodillos siempre van a ir rozándose con los dientes. Esto quiere decir que siempre están expuestos al desgaste que pueda generarse entre ese contacto que van teniendo con los dientes. Teníamos acá entonces, ya después de haber visto todas en detalle todas las partes de un eslabón, que son placa interna, rodillos, casquillos y pasadores, y placas externas, tenemos cómo se ve entonces un eslabón completico, el eslabón de rodillos interno. Entonces el eslabón de rodillos internos es dos casquillos que se ajustan a presión en las mallas. Entonces decíamos ahora acá que el casquillo es quien va unido a las placas. Entonces, si cogemos estas dos placas, tanto la interna, una placa posterior como la otra anterior, entonces vemos que lo que va unido o lo que une esas dos plaquitas básicamente es el casquillo. Sobre ese casquillo va montado el rodillo y a través de ese casquillo hueco pasan los pasadores que unen el eslabón. Esos eslabones siempre van como montados a presión, siempre son como ensamblados a presión, tanto en una placa como en la otra. Estos rodillos están diseñados a fin de permitir la rotación alrededor de la parte exterior de los casquillos durante el funcionamiento. El eslabón exterior, básicamente como lo vemos, es una placa, ya otras dos placas, una que va por la parte, o sea, ya son como las placas externas, y tienen la función de conformar la cadena en la medida que van uniendo un eslabón interno con otro, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, como vemos acá, en la parte en esta parte de un pasador, pues se enlaza una punta de eslabón interno, como podemos ver en esa parte, puede ser que en una de las puntas va unido este y en la otra punta va unido este. De esa forma se va conformando una cadena. ¿Qué es el eslabón exterior? Es un elemento compuesto por mallas conectadas entre sí por dos pasadores a través de dos casquillos de los eslabones interiores adyacentes, formándose entonces así la cadena. Estos vienen de dos formas. Los eslabones exteriores podemos encontrar que una placa traiga remachados desde fábrica los dos pasadores y que la segunda placa venga suelta, de forma que al momento de unir los eslabones, introduzcamos entonces estos dos pasadores, este y este, a través de ese eslabón y simplemente al otro lado podamos cerrar con esta segunda placa y proceder a remachar, formando entonces la cadena, ¿cierto? Otras presentaciones de estos eslabones exteriores que van uniendo cadenas, que van conformando una cadena, también son pinadas, vienen de la segunda forma. Entonces, también vienen en la primera placa
remachados desde fábrica los dos eslabones y la segunda placa suelta. El siguiente paso para unirlos con el eslabón interior ya no será el remache, sino que vienen un poquito más extendidos y con un orificio para ser como cerradas con un pin. Ya puede ser un pin elástico o lo que llamamos como una chapeta o una grupilla que se va introduciendo. Más adelante lo vamos a ver también. Bueno, entonces, como decíamos, el eslabón exterior está, entonces, viene la primera placa unida desde fábrica con los dos pasadores. La segunda placa estará como dispuesta al montaje. En la medida que vamos armando la cadena o en la medida que se forma la cadena, esta viene para ser remachada después de ser unida con el eslabón interno. Aquí encontramos ya como el tema de los accesorios, las uniones. Tenemos dos tipos de uniones. Normalmente en la industria o en las aplicaciones los conocemos como empates y medio empates. El que tenemos en pantalla es el que conocemos como unión simple o empate, ¿cierto? ¿Cuál es la función principal de este empate? Unir dos partes de la cadena, unir las dos puntas de la cadena. Como pueden ver, se parecen como a básicamente son los eslabones exteriores, ¿cierto? Pero estos ya vienen como tal como accesorios. Para una cadena siempre viene pues extendida, ¿cierto? Una cadena no viene en una forma circular, es decir, unida, sino que para eso requiere, en la medida que se monta, ser sellada con accesorios. En este momento entonces tenemos el empate. El empate, vemos acá como les decía, puede estar cerrada por un pin o por dos grupillas, conocidas como chavetas. ¿Cuál es la función principal? Unir las dos puntas de la cadena. El siguiente accesorio, decimos que es el medio paso, normalmente lo encontramos como estribo, como candado, como una codada o medio paso, medio empate, ¿cierto? Normalmente son mal llamados erróneamente como medio paso, ¿cierto? ¿Cuándo es utilizado este y cuándo es utilizado este? Este, ya lo decimos, la función principal es unir dos partes de la cadena, ¿cierto? A la vez que alarga la cadena. Es decir, que en la medida que yo quiero conectar más eslabones a una cadena y hacerla más larga, pues con este puedo unir tanto el eslabón interno con un eslabón externo, es decir, unir las dos partes de la cadena. La unión acodada va en cadenas de número par de eslabones y alarga un paso la cadena. Además de, además de unir las dos puntas de la cadena, este medio paso cumple con la función de alargar un poco la cadena, normalmente cuando se requieren eslabones impares de cadena, ¿cierto? También tenemos, por ejemplo, entonces una unión combinada, que es este mismo de acá, un medio paso unido con un eslabón, que en la medida que une dos partes de la cadena, también lo está alargando, como podemos ver acá en la imagencita. Por ejemplo, no es tan utilizado, son más utilizados, los accesorios más utilizados son la unión, el empate sencillo que une las dos partes de la cadena y el medio paso, que además de unir la cadena, pues alarga un poco el paso de la cadena. Tenemos dos tipos de construcción que nos vamos a encontrar en lo más común. Sabemos que hay muchísimas aplicaciones, como les había dicho al principio, hay muchísimas aplicaciones, hay muchísimos tipos, muchísimas formas de cadena. Nosotros en nuestro stock empezaremos con lo más estándar, así como empezamos con los rodamientos estándar, así como tenemos series de rodamiento estándar, tendremos series de cadenas estándar, es decir, entramos en este momento a participar en el mercado con lo más común. Podemos ver acá entonces dos tipos de construcción de la cadena. Cadenas remachadas, la parte de arriba, y cadenas pinadas. Normalmente los proveedores la conocen como rivet, o sea, remachada, y Oteret como pinada. Entonces vemos acá las dos formas de tener una misma cadena en dos formas de construcción diferentes.
Seguimos entonces con la parte de la construcción de las cadenas y vamos a ver en detalle una cadena remachada. La cadena remachada, pues entonces es aquella que va unida por los pasadores remachados a presión y en arza, como es lo más común, ustedes normalmente en el mercado van a encontrar, en la industria, van a encontrar siempre cadenas remachadas. Es como lo más común, el estándar. Como es lo estándar, nosotros no vamos a llamar en el sistema o no vamos a identificar esta cadena como si es remachada, si no es remachada. No, simplemente vamos a enumerar la cadena o ahorita cuando veamos la referencia, vamos a ver que nosotros en ARSA no vamos a identificar una cadena remachada porque el estándar del mercado es cadenas remachadas. Así como cuando, por ejemplo, identificamos rodamientos, que le colocamos la M cuando es una jaula de latón, la J cuando es una jaula de acero, y no le colocamos nada cuando la jaula es lo estándar, que es de poliamida, ¿cierto? Normalmente entonces, vuelvo y digo, el proveedor la conoce como rivet, nosotros no la identificamos en ARSA como rivet, sino una cadena remachada y no le agregamos nada a la referencia. A diferencia de la forma de construcción pinada. La forma de construcción pinada, entonces como lo podemos ver es la misma cadena, los mismos pasadores, pero hay una diferencia. Los pasadores de la cadena remachada pues, son un poco más cortos por el tema de que son remachados a presión. Los pasadores de la cadena pinada tienen que ver con, o sea, son un poco más largos para poder que tengan un hueco acá por donde se pueda introducir estos pines que van a cerrar la cadena. En ARSA identificaremos esta serie. Como lo estándar es lo remachado y no lo vamos a identificar en el sistema, pues lo que no es estándar, o sea, lo que es un poco más especial, a eso sí le tenemos que poner un sufijo o algo que los identifique en el sistema. En ARSA la referencia la vamos a identificar con el sufijo, con los sufijos COT, que nos quiere decir que es una cadena tipo Coteret, o sea, pinada, es decir, formada a través de pines. ¿Cuál es la diferencia entre una cadena pinada y una cadena remachada? Bueno, básicamente las dos cadenas están diseñadas para cumplir con los estándares de la norma. Esa norma es ANSI B29-1, ¿cierto? Ambas cadenas tienen las mismas dimensiones, tienen una diferencia, como les decía acá, los pasadores son más cortos cuando la cadena es remachada, porque pues van remachados a presión, o sea, a golpe. Y estos pasadores, pues para poder armar la cadena, tienen que ser más largos para poder que esos pines entren correctamente a cerrar la cadena. Entonces, la diferencia entre las dos es que tienen exactamente las mismas dimensiones de la cadena, pero varía en el largo del pin para poder conectarlos. Ambas cadenas se ejecutan en los mismos piñones, es decir, no que porque una cadena es remachada y la otra es pinada, entonces una no va a caber en un piñón y la otra sí, no. Ambos se ejecutan en los mismos piñones, lo único que cambia es la forma de construcción de la cadena. La principal diferencia de la cadena chavetada es que, pues a simple vista podemos verlo acá, es más fácil desarmar una cadena pinada que una cadena remachada. Yo para desarmar una cadena pinada, pues simplemente desbarato o abro estos pines, los retiro y desarmo la cadena. Saco el pasador y desarmo la cadena. En cambio, para desarmar una cadena remachada, tengo que acudir a herramientas que me ayuden a demoler el remache, ¿cierto? Entonces, estas cadenas son recomendables sobre todo cuando aplicaciones muy tenuas, cuando la aplicación es muy difícil, el acceso es muy difícil o algo así, por su fácil forma de armar y desarmar. Una concepción ahí, la herramienta para desbaratar las cadenas la vamos a traer. Sí, tendremos herramientas para armar y desarmar cadenas correctas. La cadena remachada, pues como lo decía, requiere que para ser desarmada, pues hay que demoler ese remache. Pasamos entonces a la parte de nomenclatura. ¿Alguien tiene una duda, no sé, antes de continuar sobre lo anterior, la cadena remachada, la cadena pinada, los accesorios? Yo de pronto Roberto. Sí.
¿va a vender solo por cajas o se pueden vender por metros inicialmente? Normalmente en el mercado se vende una caja de cadena, ¿cierto? Muchos clientes nos dirán, yo necesito que me despache 1 metro, 2 metros de cadena, pero en el mercado siempre la costumbre o lo más estándar es vender caja, una caja de cadena. Nosotros vamos a vender igual, vamos a vender por cajas de cadena. Más adelante entonces ya casi vemos como cuántos metros vienen por caja. Listo. Pero venderemos por caja. Tenemos la parte de la nomenclatura y aquí, como podemos ver, la norma. Las cadenas se rigen, así como los rodamientos, se rigen por normas. Tenemos una norma ISO DIN o una norma PS y ANSI. Lo más conocido, lo que comúnmente, la forma como comúnmente la vamos a expresar es como serie europea y serie americana. De aquí en adelante ya empezamos como el tema de identificar series, ¿cierto? BS decimos que es British Standard, ISO es International Standard Organization, DIN es Deutsche Industrienormen y ANSI es American Standard Institute. Las normas BS y ANSI están expresadas en pulgadas, pero las ISO y las DIN están expresadas en milímetros, que son equivalentes a la British y a las ANSI. Algo aquí importante es las cadenas deben tener marcada su designación en la chapeta exterior, ya que dimensionalmente son pues muy parecidas tanto entre la americana como la europea. Las dos series más comunes, como lo decía antes, es serie europea y serie americana. Es así como lo conocemos en el mercado y como lo vamos a empezar a reconocer en ARSA, ¿cierto? Serie americana y serie europea. Por ejemplo, la serie europea, más adelante vamos a ver que tiene como pasos menores o pasos más finos que son desde 5/16 y menores, ¿cierto? Cuando estemos en la parte de identificación por catálogos y identificación de la referencia como tal, vamos a ver que en la serie europea encontramos unos pasos más pequeñitos que no vamos a encontrar en la serie americana. Es decir, cuando nos referimos a estas dos, decimos que en la serie europea, o sea, British BS, encontraremos pasos más pequeños y en la serie ANSI, que es la americana, no los vamos a encontrar tan pequeños. Acá tenemos entonces como las normas sobre las cuales se rigen, que es la ISO 606 y la DIN 8187 para las series BS, ISO y DIN, y para la serie ANSI tenemos la B29 o la ASA DIN, que es la 8188. Buenos días. Buenos días. Buenos días, con Wilmer, aquí Bogotá. Estoy viendo que no está la API, la norma API. ¿Esa la vamos a manejar? Bueno, buena pregunta. De pronto el ingeniero Gustavo, yo no he escuchado realmente sobre la norma API, pero lo más estándar, como les decía, es como las normas ISO y ANSI. Si de pronto el ingeniero Gustavo me puede ayudar, por favor. La API es la trabajo petrolera, la cadena petrolera. Bueno, tenemos un proveedor. No, la norma API es un estándar para la industria petrolera, ¿cierto? Nosotros, como les decíamos, vamos a traer las cadenas estándar a medida que vayamos encontrando aplicaciones. Si tenemos un cliente, digamos, pues que está trabajando en el sector petrolero y nos dice, requerimos una cadena que cumpla con la norma API, pues en ese caso se buscaría con el fabricante el tipo de cadena que cumple con el requerimiento y se le vende. Pero por ahora lo que estamos vendiendo es lo estándar, o sea, lo que es British Standard y la ISO, lo que es la ISO y la ANSI, europea y americana estándar. Ya para aplicaciones específicas ya podemos buscar pues, la aplicación. Ok, muchas gracias. Listo. Aquí entonces de salirnos de este tema, tenemos dos proveedores principales.
Uno se llama ISB, que es quien actualmente nos suministra rodamientos, y el otro es un nuevo proveedor que se llama YHK. YHK tiene, digamos, un portafolio muy amplio en cuanto al cubrimiento de muchas series de cadenas en el mercado. Entonces, como les decíamos, vamos a traer la cadena más estándar, o sea, lo más estándar, lo que comúnmente vamos a ver en las aplicaciones de los clientes. Sin embargo, pues tenemos clientes como los petroleros, los ingenios, muchos que usan unas cadenas muy raras. En la medida que vayamos a visitar nuestros clientes y veamos esas aplicaciones, nos vamos a encontrar con cadenas muy raras. Que uno dice, bueno, esta cadena que esto tiene unos accesorios, hay unas cadenas que cargan cosas, hay unas cadenas que transportan material. Entonces, en la medida que identificamos esas aplicaciones, todos sabemos que tenemos un registro que se llama el R012. A través de ese registro nos pueden contar qué cadenas se están requiriendo, para qué aplicación, cuáles son sus dimensiones, y nosotros cogemos esa información, la buscamos en catálogos, la transmitimos a nuestros proveedores y hacemos la forma pues de contar con nuestro stock, así como hacemos con los rodamientos. En la medida que tenemos un rodamiento o una referencia nueva, lo ingresamos por ahí y lo vamos solicitando, y así vamos completando como un portafolio amplio. Medidas importantes para identificar la cadena. ¿Qué es relevante a la hora de identificar la cadena? Ya aquí empezamos con la parte como no técnica, porque la parte técnica ya es como un tema de ingeniería que van a ver en las próximas sesiones. Como les decíamos al principio, esto es una sesión para identificar o para aprender a identificar una cadena, cómo buscarla en un catálogo y cómo buscarla después en el sistema para poder vendérsela al cliente, ¿cierto? Para identificar una cadena, entonces tenemos medidas muy importantes, muy relevantes. Primera medida importante, el paso. ¿Qué es el paso de la cadena? El paso de la cadena es la distancia que hay desde el centro del primer agujero hasta el centro del siguiente agujero, ¿cierto? Ese paso, ¿por qué es importante? Porque tiene que coincidir con la distancia que hay desde el primer diente hasta el siguiente diente del piñón. Si yo no tengo el paso correcto de una cadena, yo puedo identificar erróneamente una cadena y hacer que esta cadena no engrane en el piñón que está montado en la aplicación del cliente. Porque normalmente no se cambia el piñón y la cadena, normalmente se cambia la cadena sola, porque pues el piñón, digámoslo así, es como lo más usado y no requiere tanto cambio como lo requiere muchas veces la cadena. Entonces, si yo no identifico correctamente el paso de la cadena y el cliente me pide cambiar la cadena y yo le doy una cadena que no cumple con el paso adecuado, esa cadena no va a engranar correctamente. Entonces, en este espacio de acá será donde engrane ese diente, de acuerdo al paso. Entonces decíamos que lo más importante es, primero, el paso de la cadena, que va desde el centro del primer agujero hasta el centro del siguiente agujero. Segunda medida muy importante, el diámetro de los rodillos. Podemos ver acá, P es igual al paso de la cadena, D, que es la segunda medida muy importante de 1, que es el diámetro del rodillo. Nos vamos a encontrar de pronto con preguntas más adelante que digan, bueno, ¿cómo identifico yo qué cadena es de serie europea y qué cadena es de serie americana? Ambas cadenas cumplen, digamos, con los mismos estándares similares porque son como estándares normalizados, pero sí tienen una ligera diferencia, que la vamos a encontrar en la parte de los rodillos en la mayoría de las referencias, que una serie tiene un poco más anchos los rodillos que otra. Entonces, la siguiente medida muy relevante es el diámetro de los rodillos. ¿Cuánto mide el diámetro de ese rodillito? El segundo, el ancho interno. El ancho interno se refiere al cuánto mide desde una placa hasta la otra por la parte interna, como podemos ver acá. B1, tercera medida muy relevante. Cuarta medida relevante es el diámetro del eje o el diámetro del pasador. Esto que estamos viendo aquí por encimita es, digamos, el mismo pasador que va aquí, ¿cierto? O sea, estos pasadorcitos que unen la cadena. ¿Cuánto mide el diámetro? Entonces aquí podríamos identificar
que el pin que es remachado pues tiene una menor longitud que un pin que une cadena a través de una grupilla, porque este siempre será más largo, ¿cierto? El largo de la unión como tal viene siendo este de acá. ¿Cuánto mide entonces el ancho? Como el ancho total de la cadena con sus pines, ¿cierto? O sea, de punta a punta del pin, que es lo último que sobresale de la cadena, las puntas del pin, ¿cierto? Es como el ancho total, por decirlo así. La altura de la placa. La altura de la placa es muy importante también para que engrane de manera correcta en el piñón, que el piñón no quede por aquí engranado a mitad de la cadena, no. Normalmente el diente del piñón sobresale un poquitico acá. Entonces la altura de esa placa es muy relevante. Entonces teníamos el paso, el diámetro del rodillo, el ancho de las placas por la parte interna, el diámetro del pin y la altura de la placa. Esas son las medidas más relevantes. Ahora sí pasamos entonces como a la parte de nomenclatura como tal, cómo hallar la medida principal de la cadena, que es el paso. Recordemos que el paso es la distancia que hay desde el centro del primer agujero hasta el segundo agujero. Vamos a ver la parte de la serie americana. Porque vemos la parte de la serie americana, digamos que es lo más estándar en el mercado, es lo que más vamos a encontrar en el mercado, que es la serie americana, cuando los clientes piden cadena paso 60, cadena paso 40, cadena paso 50, etcétera. ¿Qué es entonces la cadena de la serie americana? Es la cadena regida por la norma ANSI B29.1, que equivale a la ISO 606 y DIN 8188, como antes lo habíamos visto por allá más arribita. El sistema de numeración de esta cadena es americano. Le asigna un número entre 2.5, perdón, entre 25, que sería un paso de un cuarto, hasta 240, que sería un paso de 3 pulgadas. Es decir, que la cadena más pequeña en esta serie americana es la cadena número 25 y la cadena más grande es la cadena 240. Cuando vemos acá en este ejemplo, XX y entre paréntesis X, H y Y, esto lo podemos identificar de la siguiente forma. Que los primeros dígitos para la cadena, el número menor a 100, o los dos primeros dígitos para cadena de número 100 en adelante, multiplicado por un octavo es el paso de la cadena. ¿Cómo así? Estas primeras dos X nos están dando el número de la cadena. Por ejemplo, si el número de la cadena es 80, 40, 60, 100, esos números van acá. Todas estas X representan el número de la cadena. Y esta H la vamos a encontrar en las referencias cuando nos referimos a que la cadena es de una serie reforzada, o sea, cuando tiene un tratamiento especial en sus materiales. La Y está representando el número de cuerpos que tiene esa cadena. Cuando hablamos, por ejemplo, de cadena doble, cadena sencilla, cadena triple y cadena de ahí en adelante. Esto que estamos viendo acá, pues lo podemos representar fácilmente o más fácil de la siguiente forma, ya mostrando como tal los números. Tenemos entonces cómo hallar el paso de una cadena de la serie americana. De pronto, acá una pregunta antes de continuar es, creo que la hicieron ayer, ¿cómo identificamos una cadena de la serie americana o de la serie europea? ¿O cómo sabemos que es de la serie americana? Normalmente, todos los proveedores identifican las cadenas en las placas, es decir, marcan las cadenas en las placas. Es decir, que en la placa de la cadena pueden encontrar el número 60, el número 80, el número 100. Todos marcan, la mayoría de los proveedores marcan esa cadena con la respectiva referencia. Las referencias de la cadena de serie americana se multiplican en octavos. Hay clientes que a ustedes normalmente les van a pedir una cadena de la siguiente forma. Por favor, qué pena, voy a hacer acá un paréntesis porque me están llegando muchos mensajes de compañeros que no pueden ingresar a la capacitación. ¿Me permiten un minuto, por favor? Roberto, pero ya el link se mandó al grupo, de ahí está el link.
De pronto los que no tengan acceso al grupo, pues los otros compañeros se los pueden reenviar. Decíamos que para hallar el paso de la cadena de la serie americana se multiplica en octavos. ¿Pero qué multiplicamos en octavos? Vamos a tomar el primer dígito cuando el segundo dígito de la cadena es un 0, o los dos dígitos cuando la cadena es de 3 dígitos. Es decir, si yo en la referencia de la cadena tengo 2 dígitos, voy a tomar el primero. Si en la referencia de la cadena tengo 3 dígitos, voy a tomar los dos primeros. En este caso, por ejemplo, la cadena de la serie 80 que tiene 2 dígitos apenas en su referencia, pues tomo el 8. O la cadena de la serie 200, 100, 120, voy a tomar los dos primeros. Les decía que muchas veces los clientes les van a decir, despácheme por favor la cadena paso 50 o la cadena paso 40. Digamos que no es la forma adecuada de pedirla, pero tampoco es una forma incorrecta porque eso tiene una relación y ya lo vamos a ver. Resulta que si a mí el cliente me dice, despácheme la cadena paso 80, yo en el catálogo no voy a encontrar un paso 80, o sea, algo que diga que el paso en milímetros es 80, no. Yo no puedo basarme por ese número porque, como les digo, no es la forma tan correcta de pedirlo, pero no está incorrecto del todo porque tiene una relación. Resulta que si yo ese 80, yo como vendedor, tomo ese 80 y ese 8 lo divido en octavos. Pueden coger la calculadora y hacemos el ejercicio, por ejemplo. Yo digo 8 dividido 8 por 25.4. Eso me da una pulgada, ¿cierto? Ahí puedo yo encontrar cuál es el paso de esa cadena en milímetros. Entonces el paso correcto de la cadena es 25.4, o sea, una pulgada. Normalmente los clientes no dicen, despácheme una cadena de paso de pulgada. No, hay clientes que tienen ese vocabulario que dicen, despácheme la cadena paso 80. Repito, yo ese 8 lo divido por 8, que me da 1, lo multiplico por 25.4, que corresponde a una pulgada. Cuando la cadena entonces es de 3 dígitos, voy a tomar el 20. Ese 20 lo divido por 8, me da 2.1, y lo multiplico por 25.4 y me da 63.5 milímetros el paso de esa cadena 200. Así se toma el paso de la cadena. Tomo el primer dígito o los primeros dos dígitos dependiendo de la cantidad de dígitos que componga esa cadena. Cuando la cadena tiene una H en su referencia, se está refiriendo, valga la redundancia, que el material con el que está construida esa cadena es reforzado, conocido como hibiduri. Es un proceso o un tratamiento que se le da al material para que tenga más resistencia. Como les decía, la Y se refiere al número de hileras, es decir, 80-1, 80-2, 80-3. ¿Dudas en cómo hallar el paso de la cadena de la serie americana? Teníamos el catálogo de cuando nos da, por ejemplo, el paso en milímetros, por ejemplo, el de la cadena 80, que el resultado del paso fue 25.4. Pues entonces, por ejemplo, acá nosotros en el catálogo podemos buscar qué paso, en esta columna, qué paso cumple esa medida y ahí nos da el número de la cadena, que pues si el cliente ya nos la está dando, nosotros vamos simplemente a identificar que el cliente lo dice como paso 80, pero realmente nos está pidiendo la cadena 80 de paso de una pulgada. En esta tablita que les compartimos hace unos días, tenemos el paso de cada cadena en milímetros, cómo la llama el proveedor ISB y cómo la llama el proveedor YHK. Cómo la llamamos nosotros, tanto la cadena como el empate y el medio paso. Todas las cadenas de la serie americana se suministran en pies, cajas de 10 pies, que equivalen a 3.05 metros. Todas de la serie americana, es decir, la 25, la 40, la 80. Entonces, decíamos que todas las referencias de la serie americana empiezan
a partir del 25. Hay una cadena que es la número 15, que la podemos importar, pero bajo pedido. Es una cadena de paso muy pequeña, que normalmente no es comercial. Estas serían todas las referencias que contempla la serie americana. Desde la 15, que les dije es bajo pedido, porque es una referencia muy especial, de medidas muy particulares, pero empezamos en el mercado desde a partir de la 25, y como les decíamos por allá arribita, hasta la 240. Entonces vemos que tenemos la cadena 25, la 35, la 40, hay una cadena 41 que comparte las mismas dimensiones de la cadena 40, pero tiene alguna pequeña variación, en el catálogo lo podremos encontrar. Cadena 50, 60 y así. Aquí podemos ver cómo el proveedor llama la cadena según su tipo de construcción. Por ejemplo, ISB a la cadena remachada le coloca las primeras iniciales de Rivet, que es RIP. A las cadenas pinadas les coloca COD, lo mismo que el proveedor de HK. Vemos que aquí la mayoría de los proveedores que no identifican ese RIP es porque es lo más estándar en el mercado, como les decía ayer. Y nosotros también especificamos ese COD en la cadena porque es fuera de lo estándar. Así llamamos nosotros la cadena 25, así llamamos el empate 25. Recordemos que el CL se refiere al Connecting Link, que es el empate, y este que es el Offset Link, que es el medio paso. Les decía que todos son suministrados en cajas de 10 pies, que equivalen a 3.05 metros. Acá está entonces la nomenclatura ARSA. ¿Cómo llamamos nosotros esa cadena? Es decir, está desglosadita esta parte de qué significa cada cosa. ¿Qué significa el CAD? ¿Qué significa el 25? ¿A qué nos referimos con 3.05? Y todo eso. Veámoslo de esta forma. Todas las cadenas y accesorios de cadena empiezan en nuestro sistema con los prefijos CAD, porque se refiere a la familia en ARSA. Todo el inventario de ARSA está sectorizado por familias. Entonces tenemos que para las cadenas y los accesorios la familia es CAD. Así que todas las referencias empezarán por CAD. Seguimos entonces con el número de la referencia. Entonces tenemos CAD 40. Ese CAD se refiere a la familia. El 40 se refiere al número de la cadena 40. Y el 3.05 se refiere a la longitud de cadenas en metros, de la cadena en metros. Cuando la cadena es sencilla, nosotros no identificamos con el número que nos dice punto 1 o guión 1, como lo dicen los proveedores normalmente. Acá no. Nosotros simplemente obviamos ese 1, que es la cadena sencilla. Para el tema de los conectores, de los accesorios, tenemos el CAD 40CL, que se refiere al empate. Decimos CAD es la familia, 40 es el número del empate, o sea, de la cadena, y CL se refiere a Connecting Link, que es el empate. Lo mismo para el Offset Link o el medio paso, candado, le llamamos estribo muchas veces. Y aquí la misma forma, pero cuando la cadena ya es de varios cuerpos, de 2 en adelante, punto 2, punto 3, punto 4 y punto hacia arriba. La familia es CAD, la cadena es 40, es una cadena doble, veamos la referencia. CAD 40.2 por 3.05 se refiere a la familia de cadenas, la cadena número 40, cadena doble y la longitud de la cadena en metros. Lo mismo para el empate. Cuando es un empate doble decimos que es CAD 40.2CL en ISB. CAD es la familia, 40 es el número de la cadena, 2 nos indica que el empate es para una cadena doble y que eso es un empate. Asimismo, entonces, para el medio paso. ¿Correcto? ¿Dudas en esta parte de la referencia en ARSA? No, señor. No, señor, todo muy bien. Pasamos entonces a la nomenclatura de cadenas de la serie europea. La nomenclatura de la serie europea
A diferencia de la serie americana, que se divide por octavos o se multiplica por octavos, en la cadena de la serie europea lo tenemos en 16avos. Las cadenas, todas las cadenas de la serie europea únicamente componen su referencia de 2 dígitos y una B, que esa B se refiere a British, que es británica, o sea, europea, ¿cierto? La serie British. Entonces decimos que XX multiplicado por un 16avo nos va a dar el paso de la cadena en milímetros. El paso de las cadenas de la serie, perdón, las cadenas de la serie europea empiezan a partir de la 04, 05, 06, 08, 10, 12, 14 y así sucesivamente hasta llegar a 72, que es una cadena muy grande. Decíamos que en la serie europea, ayer por allá en una diapositiva muy arriba, que la serie europea contempla 2 medidas muy pequeñas que no contempla la serie americana. Enseguida lo vemos en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo hallamos el paso de la cadena de la serie europea? Decimos que si tenemos una cadena 0,4, vamos a dividir o multiplicar. Ese 0,4 dividido 16, el resultado lo multiplicamos por 25.4 y nos va a dar 6.35, el paso en milímetros. Ese 6.35 entonces nos lo mostraría el catálogo. Ahorita el catálogo no, pero esa medida, cuando nos da ese paso en milímetros de 6.35 y lo observamos en un catálogo, él nos dice cuál es la referencia. Si no, veámoslo con la del ejemplo. 12 dividido 16 y el resultado lo multiplicamos por 25.4, nos va a dar el paso en milímetros que es 19.05, que ese paso pues entonces lo contempla el catálogo, ¿cierto? Las cadenas de la serie americana entonces, como les decía, tienen una B después de la referencia, se compone únicamente por 2 dígitos, y la Y también se refiere a la cantidad de cuerpos que componen la cadena, si es simple, si es doble o si es triple, ¿cierto? Guión 1, guión 2, guión 3. Así, la misma tablita, pero ya para la serie europea decimos el paso de la cadena, referencia como la llama ISB, referencia como la llama YHK, que serán nuestros 2 proveedores iniciales, cómo la llamamos nosotros en la cadena, cómo llamamos el empate y cómo llamamos el medio paso. A diferencia de la serie americana, las cadenas de la serie europea están suministradas en cajas por 5 metros. Recordemos que la serie americana se suministra en cajas por 10 pies, que equivale a 3.05 metros. La cadena de la serie europea se suministra por 5 metros. Por 5 metros. Pero hay una excepción. Las 2 primeras referencias o las 2 cadenas que tienen pasos más pequeños, la 04 y la 05, son suministradas en cajas por 10 pies, así como la serie americana. 3.05 metros es el equivalente. El resto de las cadenas son suministradas por cajas de 5 metros. Entonces, para que evitemos confundirnos ahí, serie americana toda en pies, serie europea toda en metros, pero con una excepción que es las primeras 2 referencias de paso más pequeño, suministradas en cajas de 10 pies, o sea, 3.05 metros. Damos entonces la nomenclatura ARSA para la cadena de la serie europea, igual a la serie americana. CAD 08B se refiere a CAD, la familia en el inventario de ARSA, 08B corresponde al número de la cadena y no expresamos la medida en 5 metros o la longitud en 5 metros porque para nosotros será estándar. En el mercado normalmente encontramos que lo estándar es cajas por 3.05 metros o casi todos la comercializan por 10 pies, ¿cierto? Pero ojo, nuestro proveedor YHK, la marca china,
nos suministrará todas las series en cajas por 5 metros. Es decir, con ISB mantenemos la norma, o la regla, norma no, la regla, de que la serie americana la suministra en cajas en pies, o sea, 3.05, y la serie europea en cajas de 5 metros. YHK nos suministrará todo por 5 metros. Así que todas las referencias de YHK vienen en cajas de 5 metros. Para el accesorio CAT08BCL se refiere a la familia que es CAT, accesorio para la cadena 08B, y el SL que se refiere al connecting link, o sea, el empate. Lo mismo para el medio paso que termina en OL. Y de la misma forma, cuando tenemos cadenas de 2, 3, 4 cuerpos en adelante, que lo identificamos ahora sí. CAT, que se refiere a la familia, 08B, que es el número de la cadena, y este 2 se refiere a que es una cadena doble, o el 3, que es una cadena triple, y así sucesivamente. Los accesorios, el empate, CAT familia, 08B la cadena, y el 2 que se refiere a que es un empate para cadena doble. Lo mismo para el medio paso. Además de las cadenas de la serie de rodillos europea y americana, tendremos cadenas de doble paso. Son conocidas así como doble paso, paso doble. Y las tendremos como también inoxidables y de trabajo pesado. Ya vamos para allá. Las cadenas de doble paso se identifican con un 2 adelante de la referencia y después del prefijo CAT. Tengamos esto en cuenta, ya lo vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de una cadena de doble paso, es porque adelante se va a identificar con un 2. Las cadenas de acero inoxidable, conservaremos la estructura del proveedor para no alterarla mucho. Es decir, todos sabemos que una S adelante de los rodamientos en arza se refiere a que es un rodamiento de la serie inoxidable. Acá en cadenas conservaremos la estructura del proveedor con dos sufijos S, con dos S después de la referencia. Ya lo vamos a ver. Las cadenas de la serie reforzada, o sea, para trabajo pesado, las vamos a encontrar con una H. Como antes les decía, esa H se refiere a heavy duty. Entonces, ¿cómo encontramos las cadenas de la serie inoxidable? De la siguiente forma. Esta tablita que les compartimos la semana anterior, entonces nos dice el paso de la cadena, cómo la llama el fabricante, de qué serie es y cómo la llamaría ARSA. El proveedor dice que es una cadena 08B-1SS. Esto me está diciendo que es la cadena número 08 de la serie europea, que es una cadena sencilla y que es inoxidable. Así la llaman casi todos los proveedores. 08B-1SS, 08B-2SS y así sucesivamente. Nosotros la llamaremos de la siguiente forma: CAD, que se refiere a la familia, 08B, que es la cadena, y SS, que conservamos la estructura inoxidable del proveedor. De la misma forma, para la cadena 40-1SS, que me está indicando que es de la serie americana, sencilla, inoxidable. CAD, familia, 40 número de cadena, SS inoxidable, por 3.05 longitud total de la cadena. Y así sucesivamente para los empates o los accesorios. Tenemos el empate inoxidable y tenemos el conector inoxidable. Entonces, CAT08B SSCL. Ese CAT08B SSCL se está refiriendo a la familia de cadenas, accesorio para la cadena 08B, que es inoxidable y es un empate. O acá que nos diría que es un medio paso. Las cadenas de paso doble. Las cadenas de paso doble normalmente las identificaremos solo en la serie americana. Normalmente. Puede que las encontremos también en la serie europea, pero no las he visto. Solamente en la serie americana. ¿Qué es una cadena de paso doble? Es una cadena normal. La cadena 40, la cadena 50, la cadena 60. Pero como su nombre lo indica, el paso es doble. Es decir, que si la cadena 80 tiene un paso de pulgada, o sea, de 25.4,
tenemos que el paso de la cadena es, ese paso en la cadena doble será 50.8. Es una cadena de paso más largo, como pueden ver. Es una cadena usada normalmente para recorrer grandes distancias a bajas velocidades para, digamos, cargas elevadas, por decirlo así. Entonces, es usada en aplicaciones para recorrer grandes distancias y bajas velocidades. Entonces vemos la cadena 80. Si la cadena 80 en serie normal tiene 25.4, en cadena serie pesada tiene 50.8. La cadena de doble paso normalmente la encontraremos entre la cadena 40 y la cadena 120. Nos vamos a devolver un poquito a la diapositiva anterior para ver cómo se ve la cadena doble paso en material inoxidable. La cadena doble paso en material inoxidable la veremos de la siguiente forma. 20-40, recordemos, con un 2 adelante. Bueno, con un 20 adelante cuando la referencia es de dos dígitos, o con solo un 2 cuando la referencia es de 3 dígitos. Por ejemplo, si nosotros vamos a buscar la cadena 100 en doble paso o la cadena 120 en doble paso, esa cadena se llamará 21-20, y nos corresponde una cadena doble paso. En este caso, como tenemos la cadena 40 en doble paso, se llamará 20-40. Entonces, 20-40 inoxidable se refiere a 20-40 la cadena 40 doble paso, material inoxidable, y normalmente lo encontramos en la serie americana. CAD 2040 SS por 3.05 se refiere familia de cadenas, cadena 40 doble paso, material inoxidable por 3.05, que es la longitud de esa cadena. El accesorio igual, 2040 SSL o 2040 SSOL, que se refieren al empate inoxidable para la cadena doble paso o al al medio paso inoxidable. Normalmente no vamos a encontrar una cadena doble paso de doble, triple, no. Normalmente las cadenas doble paso son sencillas, pero hay aplicaciones donde las pueden encontrar dobles, hasta dobles, he visto por ahí. Las cadenas de la serie de doble paso, tanto cadena serie americana sencilla como doble paso, las podemos encontrar en dos configuraciones de placa, ya sea placa recta o placa en tipo 8, que la más común es placa tipo 8. Hay aplicaciones donde ustedes van a ver que esta placa es recta. Entonces pueden decir, no, esta cadena tan rara, ¿qué cadena será esta? No. Puede que sea una misma cadena normal, pero la placa es recta. Eso depende de la aplicación, porque puede ser que las cadenas se arrastran, entonces pueden estar como sujetas al desgaste, y esto más que todo es como para facilitar el arrastre de la cadena y evitar, como digámoslo así, o contribuir a que su desgaste sea paralelo, siempre constante. Si alguien tiene otra parte que nos pueda complementar de eso, bienvenido. Ustedes saben mucho más de esa parte técnica. Serie de trabajo pesado. Les decía que la serie de trabajo pesado es la cadena Heavy Duty, que la identificamos con una H después de la referencia. Es igual. Si es en la cadena europea, entonces 08H. Si es en la cadena americana, es la cadena 40H. Aquí hay una A. Ustedes me dirán, de pronto, pero ¿por qué le colocó la A o por qué aparece con la A si es la serie B? Resulta que en la mayoría de las veces, voy a salirme un momentico de acá y me voy a meter a un catálogo. En casi todos los catálogos, ojo, casi todos los catálogos encontraremos, voy a ampliar un poquito, encontraremos esto. La norma ISO o ANSI, que es como la cadena de la serie americana, y vamos a encontrar al frente como una homologación de lo que podríamos hacer en la serie europea. Casi todas las veces a mí me ha dado como, por ejemplo, multiplicar o dividir por 5. Por ejemplo, si yo divido 40 en 5, voy a tener que es 0,8 u 8. Si yo multiplico 8 por 5, voy a tener que es 40. Mire que, por ejemplo, la cadena 40 en la serie americana comparte el paso con la cadena 08 en la serie europea. La cadena 80 en la serie americana tiene un paso 25.4
La cadena europea corresponde a también 16, la cadena 16, entonces 16 por 5, 80, 80 dividido 5, 16. ¿Por qué? Porque las cadenas de la serie americana son homologables entre sí con las cadenas de la serie europea y viceversa. Ojo, si un cliente me dice, yo necesito una cadena de paso de 1 pulgada, o sea, 25.4. Vemos que el paso se comparte en la serie americana con la cadena 80 y en la serie europea con la cadena 16. Yo puedo suministrarle la cadena al usuario, cadena serie europea o cadena serie americana. Sí, pero como antes les decía, yo no puedo montar una cadena americana en un piñón de serie europea o viceversa, porque el ajuste no va a ser lo mismo. Entonces, yo puedo homologar la cadena del cliente a una serie diferente a la que me la está pidiendo o a la que requiere, pero eso significa que también le tengo que homologar el piñón, también tengo que suministrar el piñón. En este catálogo o en el catálogo les decía que la principal diferencia que podemos encontrar entre una serie y otra es el diámetro del rodillo. El diámetro del rodillo de las cadenas de la serie europea va a ser mayor al de la serie americana. Entonces, por eso es el tema del piñón. Si yo le monto una cadena americana a un piñón europeo, no me va a tener el mismo ajuste. Decíamos que las cadenas de la serie reforzada, ¿cómo puedo encontrar en el sistema una cadena 200 reforzada? Normalmente lo más común es encontrar entre la 40 y la 120 cadenas reforzadas. Cadenas de paso tan grande en serie reforzada son sujetas a disponibilidad, a consulta y disponibilidad con el proveedor, pero en caso tal de que la suministren, igual se identificaría con una H al final. Entonces en el sistema encontraríamos cadena 40, H, que se refiere a una cadena de trabajo pesado, por 3.05, que es la longitud de la cadena. Las herramientas de cadena son accesorios que nos permiten armar y desarmar la cadena. Por ejemplo, tenemos herramientas para armar, que son estas de acá. Por ejemplo, tenemos una herramienta que aplica para la cadena americana bueno, yo creo que esto aplica para la cadena americana y cadena europea, ¿cierto? Tenemos desde la 25 a la 60, desde la 60 a la 100, desde la 100 a la 180 y así sucesivamente herramientas para armar, connecting, sí, para armar. Estas herramientas las traemos con YHK. Vienen una parte, estas cantidades fueron las que pedimos inicialmente. En la medida que el mercado nos vaya solicitando más cantidades, pues los lotes vamos adicionando y aumentando cantidad. Pero